cuanto a la posición. Muy bien. Eh, el miedo es una de las emociones más fuertes y poderosas que pueda haber yo creo que hasta para los animalitos, no sé si hasta para las plantas, incluyendo los derivados del miedo. Ya el miedo de por sí es fuerte, pero los derivados del miedo, pues pánico, pavor, fobia, ansiedad, son muy fuertes. Y una de las razones por las que es muy fuerte esta emoción, no tengo cómo mover el texto, una de las razones por las que es muy fuerte esta emoción es que además de ser una emoción, es una fuerza espiritual. Y eso podrían ustedes anotarlo. El miedo, el temor, es una fuerza espiritual. Eh, Tal vez por eso Dios se encargó de poner por toda la escritura más de 365 veces el mandamiento o la instrucción, no temas. Imagínense más de 365 veces en cuántas situaciones, en cuántos momentos no estará eh, considerando a Dios esa instrucción, ese no temas. A la par de esto, a la par de que hay muchísimas veces que Dios dice no temas, también la escritura nos indica que debemos de tener miedo y de que le debemos de tener miedo a Dios. Entonces, cómo es esta aparente contradicción? Bueno, cada uno de nosotros corremos el riesgo de confundirnos con este tipo de cosas o también con un escenario como el que tenemos en la vida, en el mundo tan complicado, que se está complicando cada vez más, está lleno de muchísimas cosas y entonces no sabemos qué sí, qué no, y esto también tiene que ver con el temor, con el miedo. Voy a utilizar miedo y temor de manera indistinta, o sea, es igual, miedo y temor es exactamente lo mismo. Eh, y en este escenario tan complicado que tenemos, en este escenario tan complicado que tenemos, ya de por sí, en la vida diaria, en el mundo, pues es importante ayúdame por favor, mi querido Tocayo. Eh, es muy importante, es también importante que tengamos en mente que el miedo va a ser usado o está siendo usado ya como parte de esta estrategia maligna para engañar. El miedo es un elemento que está usado, que está siendo usado y que va a ser usado cada vez más para engañar. Y dice, la Biblia nos advierte de ser posible a los escogidos. Entonces, yo les he estado preguntando, ¿ustedes son elegidos? ¿Ustedes son escogidos? ¿Son de los escogidos? Y ya les di algunas cuestiones de cómo podemos saber si somos de los elegidos, porque si no, te quedas acá, ¿verdad? O el destino que te toca es terrible. Eh, y entonces, el miedo lo debemos de tener muy claramente en cuanto a qué le debemos de tener miedo, a qué no le debemos de tener miedo. Pero quiero darles a ustedes un principio ahora mismo que les voy a pedir que lo escriban. Este principio es uno de los principios que tiene que regir su vida si es que ustedes son verdaderamente hijos de Dios. Si ustedes son verdaderamente hijos de Dios, si ustedes son verdaderos discípulos, si ustedes son salvos, si ustedes están, han sido salvados de la muerte eterna, entonces este principio tiene que regir su vida. ¿Cuál es este principio? Dice, el miedo a Dios hace que no le tengamos miedo a nada ni a nadie. ¿Sí? Comenzando con la muerte. Todo el mundo le tiene miedo a la muerte. Bueno, nosotros, lo primero a lo que no le debemos de tener miedo es a la muerte. Y si no le tenemos a la muerte, no le tenemos a nada. Entonces, el miedo a Dios, así tal cual, nos quita, nos da una vida libre de tenerle miedo a cualquier otra cosa. Ahora, ¿cómo que miedo a Dios? ¿No? ¿Cómo es esto? Bueno, muchos cristianos, aquí voy a hablar de la iglesia de Cristo nada más, de los que dicen ser cristianos, de pronto le tienen miedo a cuando escuchan que Dios mete a sus hijos en procesos de limpieza y purificación. Ah, yo hablo con muchas personas y les digo, Dios quiere meterte en este proceso de limpieza de lo que estamos hablando. Entonces se asustan, dicen, ay, qué miedo, qué me va a hacer Dios, ¿no? Y bueno, es entendible porque tenemos palabras como desierto,
¿Quién quiere ir al desierto? ¿A quién quiere pasar por desierto? Fuego, redes, trampas, renuncia, cruz, dejar esto, aquello, incluso morir. Y tal vez, así cuando estamos en un momento como este, pues decimos sí, 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 pero ya cuando se trata de nosotros, de dejar nosotros, de que tú dejes, de que tú renuncies, de que tú eh, seas quebrantado, ahí es donde muchos dicen, ay, ay, y no quieren. Y luego ya cuando se usan frases completas con estas palabras, como pasar por el agua, pasar por el fuego, ser puesto a prueba, ser quebrantado, pues a muchos les asusta. O sea, aquí levantan las manos y dicen, sí, Señor, pero ya cuando vienen las pruebas, viene todo esto que tiene el propósito de limpiarnos y de purificarnos, luego dicen ustedes, ay, yo no sé por qué el Señor me está pasando por eso y que no sé qué, y que ya no siento lo duro sino lo tupido, y bueno, eh, y a esto hay que agregar que a veces, y aquí pregúntatelo para que al rato preguntes, no sabemos qué es un proceso, no sabemos qué es una consecuencia, no sabemos qué es juicio, no sabemos qué es castigo, o no sabemos qué es un ataque espiritual. Entonces no sabemos qué está pasando en nuestra vida. Aunque Dios nos da aquí toda la palabra y nos alumbra nuestro entendimiento, no sabemos qué es lo que estamos pasando. Y entonces le podemos llamar ataque espiritual a algo que Dios está haciendo, que es lo que normalmente pasa, ¿no? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue esta semana? Ay, estoy bajo un ataque espiritual tremendo. Y es Dios tratándote, moldeándote, pero no sabes. Entonces ahí tienes algo que te puede ayudar a empezar a pensar qué pasa en tu vida. Entonces, esta confusión es entendible porque les acabo de mencionar, el miedo es parte del engaño. Ahora, el miedo no era parte del plan original de Dios. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, a la humanidad primera, no había miedo. El miedo no existía y seguramente ninguna emoción negativa. Aparece el miedo por primera vez junto con el pecado. El miedo es una consecuencia del pecado. Por eso es que puede haber etapas en la vida de las personas que le tengan miedo a todo. Y dice por ahí una frase, ¿no? Que dice que el que tiene miedo se siente perseguido aun cuando nadie lo está persiguiendo. Porque el pecado trae consigo el miedo. Porque el miedo no era parte del origen, del diseño original. Entonces, aquí empieza a complicarse. A ver, ayúdenme a decir, el pecado complica la vida. Entiendan eso, no lo escribí, pero entiendan eso. Empieza lo complicado, porque entonces les pregunto, ¿debemos de tenerle miedo a Dios, sí o no? Ahora completen esa respuesta y digan y no. O sea, sí y no. Entonces, aquí empiezan esas complicaciones, ¿verdad? Eh, ¿Por qué? Porque miren, la condición afectada del ser humano, después del pecado, da entrada al miedo, y ahora sí le tiene que tener miedo, y le tiene que tener, y podríamos decir, yo les puedo decir a ustedes, debemos de tenerle miedo a Dios, a menos que Él haga algo. ¿Qué? Ustedes me podrían decir que hay muchísima gente que vive sin temor de Dios. ¿Quiénes serían? Ahora es cierto, todos los días vemos a mucha gente que vive sin temor de Dios. O sea, no le importa Dios, pero más no le importa cómo está viviendo su vida. No se juzga a sí mismo, no se pasa por un escáner. Pero, ténganlo claro, esas personas que viven sin temor de Dios, ustedes las ven y que a lo mejor hasta prosperan, cambiaría su situación si un día Dios se presentara así tantitito. Si Dios les dejara ver tantito de Él, créanmelo, que se hacen pipí, mínimo. Si no es que hasta popó. Perdonen ustedes lo sucio de este mensaje tan sucio. Pero vamos a limpiarlo. ¿Debemos de tenerle miedo a Dios? Le tenemos de tener pavor a Dios. Sí, sí. ¿Por qué?
Debemos de tenerle pavor a Dios por su extrema pureza, su infinito poder frente a nuestra extrema imperfección, extrema maldad, impureza y nuestro tamaño diminuto ante Él. Pero si Él te llamara, si Él te dijera que fuera, a ver, ahí se oyó, ¿verdad? Si Él te llamara y que te presentaras físicamente, como lo hizo Abraham, como lo hizo con Moisés, Él, si Él te llamara, entonces Él haría algo para protegerte, para que no te murieras, ¿sí? Para que estuvieras protegido y confiado en su presencia. ¿Están de acuerdo con eso? A ver, ¿están de acuerdo con eso? Dios hizo mucho más que lo que hizo por Abraham y que lo que hizo por Moisés, mucho más por ti, mucho más por mí. Entregó su vida, derramó su sangre para que su sangre te limpie y Dios, el Todopoderoso, pueda verte a través de su sangre y tú no mueras. Bueno, entonces, debemos de tener pavor, pero al mismo tiempo no debemos de tener miedo. Ojo con esto que voy a decir. No debemos de tener ningún miedo, ningún pavor, nada malo, si tú estás seguro de que te acercas por medio de Jesucristo y su sangre te ha limpiado de toda tu maldad. Si tú estás seguro de eso, acércate confiadamente, como dice Hebreos 4:16. Si no, si tú no estás seguro de que estás bajo su sangre, cuidado, porque como lo hemos visto y lo vamos a seguir viendo de Dios, a ver fuerte, de Dios, nadie se burla. Entonces, la palabra de Dios nos dice, acércate con confianza al trono de nuestro Dios amoroso. Es amoroso, pero también es santo, también es justo y nosotros no lo somos. Entonces, sí debemos de tener pavor, miedo, pero si estamos cubiertos ya con la sangre de Jesús y no nos burlamos, no pisoteamos, Hebreos habla de eso, la sangre, el sacrificio de Jesús, entonces acércate confiadamente. Pero quiero mostrarles dos miedos, cómo debemos de tener miedo de Dios, cómo debemos de tener miedo de Dios, o para qué, o por qué. El primer miedo que la Escritura nos indica que debemos de tenerle miedo a Dios es para adquirir sabiduría. ¿Qué es sabiduría? Sabiduría es saber qué tienes que hacer, en qué momento, cómo, dónde y con quién. Eso es sabiduría. Sabiduría no es que seas muy inteligente. Sabiduría no es que tengas un gran IQ. Sabiduría no es que tengas licenciaturas o maestrías o doctorados. Eso no es sabiduría. Sabiduría es que sepas hacer lo que tienes que hacer en el momento en el que lo tienes que hacer, dónde lo tienes que hacer, cuándo lo tienes que hacer, con quién lo tienes que hacer. ¿Qué es sabiduría? Así de sencillo. Miren, yo, si tú, si tú quieres ser sabio, o si tú eres un hijo de Dios, si tú eres un siervo, si realmente estás bajo la sangre de Cristo, entonces tú vives de la siguiente manera. Tú dices, tú piensas, yo no voy a hacer eso porque no le agrada a Dios. No vaya a hacer que se enoje y me tunda. Eso es sabiduría. De la misma manera, sabiduría es, tengo que hacer esto que Dios me indica, porque si no, algo malo va a pasar. ¿Sí entendemos cuál es el temor de Dios? ¿Sí entendemos cuál es el temor de Dios? ¿Qué es? Exacto. ¿Cuándo?
no aquí. Hay gente que no le tiene temor a Dios aquí, pero tampoco le tiene temor a Dios allá afuera. Porque aquí no hacen lo que Dios indica que hagan. De entrada estar. La semana pasada les hablaba cómo está en la palabra de Dios ahí. Reúne, dice Joel, en Joel. Reúne al pueblo, llámalos, convócalos, que estén presentes. Entonces, las personas dicen, mira cómo piensa una persona sin temor a Dios. Una persona sin temor a Dios dice, no voy a hacer lo que Dios me dice porque la razón que yo tengo me exime, es más poderosa que su palabra. Así piensa una persona que no tiene temor de Dios. Te voy a decir cómo piensa una persona que no tiene temor de Dios. Dice, voy a desobedecerlo, al fin que Él es bueno y me perdona. Así piensa una persona que no tiene temor de Dios. ¿Está claro? ¿Está claro o no? Si no está claro, díganme no, pero denme una respuesta. ¿De acuerdo? ¿Es justo que yo espere una respuesta de ustedes? Excelente. Entonces, Proverbios 1:7, ahí está lo que acabamos de hablar. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. El segundo miedo que debes de tenerle a Dios. Dios es nuestro Padre, sí. Es papá, de hecho. Es nuestro guerrero, es nuestro pan, es nuestro salvador, es nuestro pastor. Todo eso nos encanta y todo eso decimos amén. Pero también no te olvides que Él es Dios, que Él es el Rey, que Él es el amo, que Él es el dueño, que Él es el patrón y que Él es todopoderoso. Y que es 3 veces santo. Entonces, aquí está el punto donde la mayoría de los cristianos se equivocan, porque le tienen miedo al diablo, le tienen miedo a la gente y le tienen miedo a la muerte, pero no le tienen miedo a Dios, porque Dios es tan bueno que si yo lo desobedezco, no importa, amén. Dios es tan bueno que si no hago premeditadamente lo que Él dice, yo tengo un justificante que me exime de la consecuencia de desobedecerlo premeditadamente, ¿verdad? Entonces, estamos al revés. Mateo 10:28. Jesús, no tengan miedo de los que matan el cuerpo. ¿Tú le tienes miedo al asaltante? ¿Le tienes miedo a la, ¿cómo se llama esta? A la Organización Mundial de la Salud? Porque dice que la pandemia, al virus, le tienes miedo al criminal, le tienes miedo. ¿Por qué? Porque qué miedo a la muerte, dice el cristiano. Qué miedo de morirme, ¿no? A ver, ¿quién de ustedes ha dicho alguna vez cuando se muere un cristiano, alguien que saben que tuvo fruto de salvación? ¿Quién de ustedes ha dicho, ya está en mejor vida? ¿Lo han dicho? ¿Sí lo han dicho? ¿Lo han escuchado? Si está en mejor vida, entonces ¿para qué oran que sane? Si está en mejor vida, ¿por qué le piden a Dios que no se muera? Y yo sé que hay que hacerlo, pero lo que yo estoy señalando es cómo hay muchas personas que le tienen miedo a la muerte, ¿sí? Pero decimos que es una mejor vida allá. Pero qué miedo morirse, ¿o no? Eh, qué miedo morirse, pero es una mejor vida. Claro que es una mejor vida, de entrada es eterna. Pero hay esas complicaciones en nuestro ser porque andamos en la vida teniéndole miedo a lo que no le debemos de tener miedo y vivimos sin tenerle miedo a quien sí debemos de tenerle miedo. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, desde personas, animales, virus, lo que sea, pero no pueden matar el alma. Teman más bien, se lo señalo ahí, al que puede hacer perecer el alma y el cuerpo en el infierno. ¿El diablo? ¿Quién puede hacer perecer el alma y el cuerpo en el infierno? Díganlo fuerte. Dios. Entonces vamos a poner esto al derecho. Respóndanme fuerte todos, claro y contundente. ¿A quién le debes de tener miedo?
¿Algún ejemplo de miedo al diablo? ¿Quién le tiene miedo al diablo? Ustedes. ¿Quién le tiene miedo al diablo? Aquí nadie le va a tener miedo al diablo, ¿verdad? ¿Tú le tienes miedo al diablo? ¿Ok? La Biblia te dice que no le tengas miedo. Es más, la Biblia nos dice que Él es el que nos tiene miedo. Tenle miedo si tú no estás bajo la sangre de Cristo, si tú no eres salvo. Ahí sí tenle miedo. Pero si tú estás bajo la sangre de Cristo, no te puede hacer absolutamente nada. ¿Le tienes miedo a la muerte? No le debes de tener miedo a la muerte de acuerdo a la palabra. ¿Le tienes miedo a la gente? Es del que dirán hasta que te hagan ningún daño. No le debes de tener miedo a la gente. Aunque un ejército acampe contra mí, ¿qué? Aquí lo decimos muy así, ¿no? Pero, ¡ay! Vienen contra mí. Ahí es donde tiene que venir esa fe. Ahí es donde tiene que venir esa seguridad. Ya. ¿Cómo? Muy bien. Qué bueno que nos dice Sergio, pero viene primero el miedo. Y podemos ajustar aquí. No es que no tengas la sensación, la emoción, sino es que con todo y esa, tú hagas lo que tienes que hacer. Ahora, déjame decirles algo. Cuando tú tienes esa sensación, diría Leónidas, ¿no? No era miedo, era una sensación alterada. Vamos a poner, aunque tú sí, lo que sí les puedo decir, te los digo con toda contundencia, aunque tengas esa sensación alterada, confía, afírmate en la palabra y te voy a decir algo, que pronto va a desaparecer esa sensación alterada y ya no vas a tener miedo. Eso sí es posible. Entonces, ahorita viene el tiempo de preguntas y respuestas. Anótalo. Para obtener sabiduría. Y la segunda es porque Él es el que puede hacer que nuestra alma y nuestro cuerpo vayan al infierno. O sea, aquí voy. ¿Cuál es el miedo a Dios? ¿Cuál es el miedo? ¿Por qué debemos de tenerle miedo a Dios? A fallarle, a no obedecerlo, a no respetarlo, a despreciar su palabra, a menospreciar el sacrificio de Jesucristo, a burlarnos de él. Ese es el miedo que está hablando aquí en Mateo 10:28. No le tengas miedo ni a la gente, ni a la muerte, ni al diablo. Ten miedo de fallarle a Dios. Ten miedo de burlarte de él. Ten miedo de entrar en una vida donde estés menospreciando su palabra. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú tienes su palabra disponible ahí, pero pasa la semana y no la lees, a pesar de que el pastor te está lanzando todos los días recordatorios, tenle miedo a eso. Porque si no lo estás haciendo, hay una callosidad en partes de tu ser que te están impidiendo honrar a Dios, respetarlo, tomar en cuenta lo que Él te da, ¿sí? Desde su salvación hasta todos los demás recursos que Él nos da. Pero la gente vive sin temor de eso, aún los cristianos. Dicen, no pasa nada si no leo, si no estudio, si no memorizo. ¿Sí? Alguien pensará, no me la puedo pasar orando todo el tiempo. ¿Sí? Y entonces hay menosprecio por lo que Él nos da. A eso es a lo que le debes de tener miedo. Ahora, miren esto, porque esto todo es importante, pero ahí les va. ¿Qué pasa en la vida? ¿Qué estamos viendo en la vida? Dios, eh, viene la maldad de Génesis 6 y Dios reinicia todo. Acá con toda la vida y vuelve con 8 personas. ¿Okay? Y promete no volver a destruir la creación con agua. Pero luego la maldad vuelve a
Hola, hola, hola. ¿Ya está? Ok. Entonces, reinicia todo, 8 personas, pero la maldad vuelve a crecer. Pero él había prometido no destruir la tierra. Con Sodoma y Gomorra y hay otras 2 ciudades, él vuelve a acabar con comunidades, pero no acaba con el mundo. Ahora, después de Sodoma y Gomorra y de las otras ciudades, vuelve a crecer la maldad, vuelve a extenderse. Y Dios lo que hace es mandar reyes paganos, idólatras, para conquistar a su propio pueblo por desobediente, a eso es a lo que le debes de tener miedo, y vienen y los conquistan y someten al pueblo. Entonces, ¿qué te estoy diciendo? Que Dios de vez en cuando, de tiempo en tiempo, o déjame decirte primero esto, deja crecer la maldad y después viene con alguna acción a detener esa maldad, a reducirla. Ya hemos aprendido que Dios, dentro de su plan perfecto, el cual se está llevando a cabo, permite la maldad, porque usa la maldad para sus propios planes. Eso también nos debería de meter miedo, porque tú puedes cumplir los planes de Dios dentro de los propósitos de bien, o Dios puede usar tu incredulidad, puede usar tu rebeldía, tu dureza para cumplir sus planes de mal. Ahí también tendrías que tenerle miedo. Entonces él deja crecer la maldad hasta cierto punto y luego viene y hace algo que reduce el nivel de maldad. A eso le llamamos juicio. Entonces, miren, porque no relacionamos, yo quiero ayudarles a relacionar, todo esto es para aterrizar. Estamos viviendo toda esta cuestión de los huracanes y de las inundaciones en todo el mundo. Pero todo esto de las huracanes, las inundaciones que hoy tenemos, que están fresquecitas estas noticias, luego vendrán otras, la gente prefiere llamarle situaciones atípicas, prefiere llamarle cambio climático, ok, llámale así o llámale como tú quieras. Pero ¿cuántos de esos huracanes, cuántas de esas inundaciones estarán siendo juicio de Dios, que detiene la maldad hasta cierto punto? Hay muchas de estas cosas que están sucediendo en lugares que ni siquiera llovía, como el desierto de Sahara, que recientemente está inundado, y Dubái. Ajá. Dubái, varios países de África, la India, China, Yemen, cantidad de países y ciudades en Europa han sufrido eventos naturales como nunca antes y no estaban ni siquiera preparadas para soportar esto. A mí me impresiona Puerto Marqués casi completamente desaparecido. Solo lo que llevamos del 2024 y estamos en octubre, más de 8 millones de personas en el mundo han tenido que dejar el lugar donde vivían para reubicarse en otro lado. Cambio climático o juicio de Dios, o ambas, porque nosotros le vamos a llamar de alguna manera. Muchas regiones y países están de estos que acabamos de mencionar. Tú investigalo. No me creas a mí, investigalo. Son naciones idólatras que cada vez tienden más a la inmoralidad, a las aberraciones, a la religiosidad y a posicionarse ante Dios. Eso es un hecho. Todas, no, seguramente habrá pueblo de Dios en esas naciones, pero son naciones que están fomentando toda esta posición contra Dios. Ayúdenme por favor diciendo, Dios es amor, pero Dios es justo. Entonces, muchos poderosos se han creído intocables. No solo es el clima, los hemos visto. Gente que vive desordenadamente, que cree que el dinero y el poder los hace impunes, que están por encima de todo y de todos. ¿Saben qué? Sí, pero no de Dios. Entonces, miren, ejemplos actuales. Todo esto empezó con Harvey Epstein, aquel director, productor de películas. Perdón, Harvey Weinstein, productor de películas, que lo empezaron a denunciar por abuso sexual. Eh, y después vino Jeffrey Epstein, ahí está, y ahora véanlo, ahorita está saliendo todo lo que tiene que ver con Sean Diddy Combs, o Pop Diddy, o todas esas, ¿no? Todos estos personajes pensaron que su dinero y su poder los iba a mantener siempre impunes. De las atrocidades, son unas cosas horrendas las que están surgiendo. Hoy uno de ellos está muerto
y el otro está en prisión, y varios de tus actores y cantantes favoritos hoy están temblando. Por ahí dicen que ya sacaron la alerta Amber por DiCaprio. Si tú lo ves por ahí, creo que ofrecen una recompensa porque ya está desaparecido. Yo no sé si tú sabías que Beyoncé, esa que hasta le bailas así como ella, tiene una iglesia y se presenta como Jesús, ella, y la adoran. Imagínense un coro de puros negros y negras, maravilloso, cantando las canciones de Beyoncé, adorándola a ella. Tiene una pastora que predica sobre la vida de Beyoncé, y agárrate, porque está por salir su Biblia, está por salir la Biblia de Beyoncé. Ahora, ¿saben dónde está la iglesia de Beyoncé? Ya está. Aparte tiene un templo, tiene un templo que yo digo, Dios mío, ¿por qué le das ese templo a ella y nos tienes acá? Dijo, bueno, espérenme porque me está hablando de abuso, estoy aquí. ¿Saben dónde está la iglesia de Beyoncé? En Nueva Orleans. Bueno, y van a decir, ¿y eso qué? Por eso quiero que conectemos con la realidad. Esta mujer, Beyoncé, ella dice que está en una religión que se llama Telema, así se llama, Telema, que fue fundada por Aleister Crowley. ¿Le suena el Aleister Crowley? Bueno, él fue uno de los dos famosos satanistas del siglo pasado, que él fue el que hizo la Biblia satánica. ¿Sí? Todos estos creen que se pueden burlar de Dios, que su dinero y su poder los pueden mantener impunes. Bueno, Nueva Orleans fue una de las ciudades, es una de las ciudades más inmorales, donde está el carnaval de Mardi Gras, donde es una cosa brutal, así asquerosa, así terrible. Todo lo que estos están haciendo tiene que ver con toda esa inmoralidad, toda esa posición contraria hacia Dios, burlarse de Dios, pisotear su sangre, hacer todo esto. Bueno, Nueva Orleans fue la ciudad que fue impactada por el huracán Katrina. ¿Le suena? Que fue devastadísima por completo. Pues les valió un cacahuate. Hoy ahí Beyoncé está poniendo su iglesia. Y esto está por todos lados. Evo Morales, ¿le suena? Tu abuelito, tu tío, ¿ok? A ver si así despiertan. Presidente, expresidente, ¿de dónde? De Bolivia. Muy bien. Bueno, pues este señor ahorita está siendo denunciado por abuso sexual, por embarazar a una niña de 15 años y tener su red de trata de infantes en el gobierno. Entonces, yo les quiero mostrar ejemplos de que aunque nosotros vemos toda esa vida de personas, artistas, actores, políticos, ricos, poderosos, que a veces a lo mejor dicen, ay, pero ¿por qué Dios bendito? No, no, llega un momento en el que pone Dios un alto. Y aunque tengan todo el dinero y todo el poder, tú no lo tienes, Él pone un alto. Y dice, basta de burlarse de mí. Basta de tener esa actitud. Basta de hacer como que sí obedeces, pero no obedeces. Basta de que yo te estoy dando mi misericordia, mi gracia, mi amor todos los días, oportunidades todos los días, y tú las tomas y las tiras a un lado. Basta. A eso es a lo que le debemos de tener miedo de Dios, porque de Dios nadie se burla. ¿Quieres dejar esa posibilidad? ¿Quieres alejarte del riesgo de burlarte de Dios? Entonces no le tengas miedo a los juicios de Dios. Métete, porque aunque sean temporales y locales los juicios, de Él nadie se burla. Y te puedo asegurar que en la sabiduría de Dios se mueren los que se tienen que morir, porque Él conoce su corazón, y quedan vivos los que se están arrepintiendo dentro de todo eso que nosotros no podemos controlar. Da tiempo, Dios da tiempo al arrepentimiento, pero Él puede decir hasta aquí con todos estos, y también puede decir hasta aquí con nosotros.
Ten miedo de burlarte de Dios, de fallarle, de creer que porque es bueno nunca habrá juicio. No. ¿Sí? Por eso es que de pronto vienen situaciones a nuestra vida. No le tengas miedo a su trato, a su proceso, a su limpieza. Literalmente aquí es donde entra ese versículo que tendría que estar en la escritura. Flojito, mejor, mejor. ¿Cómo dice que es el corazón del necio? No. ¿Cómo dice que es el corazón del necio? Del pueblo. Su corazón se endureció. Por eso esa frase dice flojito. ¿Cómo es la carne? Dura. Flojito. Opera. Que Él haga lo que tiene que hacer en ti. Entrega tu vida. Deja que Él limpie toda la maldad que hay en tu corazón. Que cambie tu manera de pensar. Que pienses en su palabra. Que te transforme. Que te perfeccione en tu interior y también se traduzca en tu conducta. Amén. Tenle miedo. Entra confiadamente, pero tenle miedo a todo esto. Ahora, voy hacia la parte final para que tú puedas ubicar. ¿Por qué Dios nos mete en procesos? Agua, fuego, pruebas, adversidades. Mira lo que te voy a poner acá. Él tiene un proceso general en su plan. ¿Cuál es su plan? Es salvar a la humanidad de la muerte eterna. Sacarla de su condición de muerto espiritual. Después, una vez salvos, eso es lo que se supone que ya todos son aquí. Disculpen ustedes, pero tienen que dar muestra de que están salvos, de que no están muertos. Muestra, tiene que haber fruto. Viene la santificación, que es el perfeccionamiento. Eso se da aquí en la tierra. Y después viene la parte final de su plan, que es la glorificación. Eso no se da aquí en la tierra, eso ya es en el cielo. ¿Ok? Lo primero es salvarte de la muerte. Dios ya te salvó de la muerte. ¿Estás vivo espiritualmente? Pues entonces un vivo tendría que responder, ¿no? A ver, ¿estás vivo espiritualmente? Y si no, entrega tu vida hoy a Jesucristo. Si hoy no hay juicio sobre ti, Dios está dando una oportunidad para que no te burles, para que no pases más tiempo muerto y entregues tu vida a Cristo. Porque nosotros sin Cristo estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él te hace nacer de nuevo, eres un recién nacido, pero tienes un historial de maldad. Aquí es donde vienen los procesos. Entonces, rápidamente diferenciamos. Llegas tu vida a Cristo con un estilo de vida anterior a Cristo. Tal vez cambies el domingo en la mañana y ahora vengas a la iglesia, pero quedan muchas cosas de tu pasado. Estamos hablando de hábitos. Eso es lo más difícil. ¿Qué son las consecuencias? Las consecuencias son los actos, son los hechos congruentes con tus buenas decisiones o con tus malas decisiones. Las consecuencias no son condenación. Dios, mira, a ver si hay algún vivo por acá. Ahora mismo, ni tú ni yo estamos enfrentando todas las consecuencias de nuestros pecados y de nuestras malas decisiones. Porque si no, mira, ni estarías aquí. Estarías en el infierno. Estarías en el infierno. Estarías en el infierno. Estarías, o sea, es como una suposición. Estarías, pero no estás. No les genera nada eso así como que, pues, y entonces, ¿están vivos o están muertos? ¿Saben por qué? En buena medida, ¿por qué pasa esto? Y no me refiero tanto a la reacción aquí, sino el punto es que no hacemos conexión con el día a día, con las cosas diarias, y entonces ahí es donde nos falla todo esto que aprendemos acá. Por eso es tan importante que tú hagas conexión con lo que estás entendiendo espiritualmente, con tu cuerpo y con tu alma. ¿Me explico? Eso. Consecuencias de buenas o malas decisiones, no te condenan, pero Dios te va a dejar las que Él quiera dejarte para que aprendas. Consecuencias es igual a aprendizaje. Ahora, los hábitos, tú tienes hábitos, tal vez no eres consciente de ellos, pero tienes hábitos.
Los hábitos conforman los estilos de vida. Tú tienes un estilo de vida, yo tengo un estilo de vida. Mi estilo de vida me permite estar aquí sin falla, porque ya están establecidos una serie de hábitos en mi vida que no ponen en tela de duda si estoy acá o no estoy acá. ¿Ah? ¿Tú también? Qué bueno. Ahora, lo peor que te puede pasar es que tengas un estilo de vida. Ojo, lo peor que te puede pasar es que ya siendo salvo, tengas un estilo de vida que mezcle hábitos buenos y hábitos malos. Eso es lo peor que te puede pasar. Entonces, la limpieza consiste en detener en ti la maldad, la fuente del pecado y también sus efectos en tu vida. Primero, eso es la salvación. Y luego, en la perfección o en la santificación, que el pecado no sea una práctica, algo a lo que estés esclavizado. Por eso Jesús nos hizo libres del pecado. Esa es la limpieza. La purificación te va a perfeccionar para que alcances un carácter y un estilo de vida, ojo, productivo. Si no somos prósperos hoy es por el pecado. ¿Te quede claro? Y por los hábitos equivocados. La purificación viene a hacer de nosotros un carácter sólido para que tengas un estilo de vida, no acciones, sino estilo de vida productivo, próspero, que dé mucho fruto para la gloria de Dios y para tu entero beneficio. Darle la gloria a Dios nos te va a beneficiar por completo. Entonces, te voy a mostrar unas clases de hábitos. Tú tienes un hábito en tu forma de pensar, la forma en la que piensas. Empieza a ser consciente de la forma en la que piensas, porque tienes hábitos de pensamiento. Como piensas, hablas. Como hablas, actúas. Esos son principios de vida. Entonces, hay hábitos de pensamiento, hay hábito en tus emociones, la forma en la que manejas tus emociones. Hay un hábito, hay un patrón en ello. Si tú a ti alguna vez te han dicho carrito de Tlaquepaque es porque hay un patrón de emoción, de cómo manejas las emociones. Si a ti te han dicho, ay, es que eres bien enojón, es porque hay un patrón en el manejo de tus emociones. Y luego se hacen como hasta familias, ya sabes cómo son los Cervantes. Y nos pasan a llevar a todos, ¿verdad? De corbata, yo qué, y ahí voy metido. Entonces, hay un patrón, un estilo, hay un hábito en tu forma de hablar. Y hay una forma de hablar, hay un patrón en cómo te comunicas. A ver, los matrimonios, ¿quién de los dos se va en una discusión? ¿No? Y cree que se va, el que se, ¡ay, ya! No quiero hablar más de eso. ¿No? Cree que lo está haciendo bien. Ese es un patrón de comunicación. ¿Sí? O sea, callarse es un patrón de comunicación. Díganme ustedes, ¿bueno o malo? ¿Quién dijo bueno para aventarle aquí un café caliente? O café hirviendo, Marta parece que gritó. ¿Mm? Hay un patrón en tu forma de relacionarte. Entonces estamos aquí todos y de pronto hay uno allá en el rincón, ¿no? Así como volteo para allá y dice, ¿qué le pasa? ¿Por qué se está aislando? ¿Por qué se va? ¿Por qué no habla? ¿Por qué no convive? Es un patrón de comunicación como la persona que no para de hablar. También es un patrón de comunicación. Y dice, oye, espera mucho. No, bueno. Ahora, ojo con esto, ahí va esta lista. Ya termino con esta lista. Dentro de estos hábitos, todos nosotros somos hábitos, somos un manojo de hábitos. Lo peor que te puede pasar es mezclar hábitos buenos con hábitos malos. Por ejemplo, si tú lees la Biblia, qué bueno, pero si no oras, ¿por qué? O sea, ¿por qué no estar completo? Bueno, hay hábitos pecaminosos. Y es a analizarte si tú tienes hábitos pecaminosos. O sea, esa es la práctica del pecado, de uno, de varios. ¿Mm? Y son esos esclavizantes como la pornografía.
La pornografía esclaviza, ¿sí? La masturbación esclaviza, la inmoralidad esclaviza, el chisme esclaviza. Para que no se queden nada más con los... El ausentismo esclaviza. Todo eso esclaviza. Son hábitos pecaminosos. Estás cometiendo pecados o te van a llevar a pecar. Entonces, otra vez hice lo que no tenía que hacer. Y entonces empiezas a vivir sin temor de Dios. ¿Sí me explico? Y prefieres creer que Dios va a comprender que estás esclavizado y que Él te va a perdonar, que sigas de inmoral. ¿Sí me explico? Cuidado. Hay hábitos infructuosos. ¿Qué quiere decir eso? Que te impiden, hábitos en tu vida que te impiden ser productivo. O sea, una persona que no puede organizar su tiempo, que se levanta tarde, que se duerme tarde, que quién sabe qué, esa es una persona infructuosa, tiene hábitos que no le permiten ser productivo. Hay hábitos incorrectos. Ahora, los infructuosos y los incorrectos no son necesariamente pecados, pero te están restando, te están afectando en vez de sumarte. ¿Sí? Ahora, hay hábitos correctos, te suman, te aportan. Empieza a analizar qué hábitos correctos tienes para que los mantengas o los mejores. Hay hábitos fructíferos. Ofrendar es un hábito fructífero. Pero si tú tienes por costumbre ofrendar de lo que te sobra, estás mezclando lo bueno y lo malo. Y ahí no te va a producir. Ajá. Hay hábitos fructíferos, te hacen ser productivo, te hacen ser más productivo, te hacen ser muy productivo. ¿Cuántos de esos hábitos tienes? ¿Qué tal, eh? Y hay hábitos santos o sagrados. Esos hábitos santos o sagrados te mantienen en paz con Dios. Si tú tienes el hábito de orar, de apartar tu tiempo, toda ansiedad, toda dificultad, en cuanto llegues ahí a la presencia de tu papá, ahí se va a acabar. Te hacen ser el receptor idóneo de sus promesas y sus bendiciones, porque dicen, mira, para él, para ella, el domingo es sagrado. Nada está por encima de estar conmigo en mi casa. Para él su tiempo de oración es sagrado. Una de las características de estas generaciones en las que vivimos, amigos, es que cada vez hay menos cosas sagradas. Piensa, ¿qué hay de sagrado en tu vida? Vas a decir, la Santa Biblia, porque ahí dice Santa Biblia. No, 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 no. Que tú le des esa consideración. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no va a prosperar. ¿Por qué te doy este texto? Porque lo peor que te puede pasar ahorita, como cada domingo, es decir, yo estoy bien. No tengo ningún problema en mi forma de vivir, no estoy afectando a nadie, no estoy ofendiendo a Dios. Cuidado, porque de Él nadie se burla. Proverbios 21:5. El pensamiento del responsable, del diligente, el que toma su vida en sus manos y quiere cambiar, tiende a la abundancia, a la abundancia. ¿Son esos tus pensamientos? ¿Tienes un hábito de pensamiento que vaya hacia la abundancia? Eso quiere decir que si piensas así, entonces hablas así y entonces constantemente, aunque sea un poquito, pero vas teniendo más, 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 no para retener, para dar, para dar, para dar. Entonces, mira, conocemos el sentido de la frase atole con el dedo, ¿verdad? ¿Hay algún vivo acá? Okay. ¿Conocemos el significado de la frase atole con el dedo? No te des atole con el dedo ahorita. Te lo estoy poniendo clarito. ¿Qué es darte atole con el dedo? Yo estoy bien. O sea, todo esto que acaba de compartir el pastor, yo no tengo ninguna pregunta, no tengo ninguna duda, no tengo ninguna resistencia, no tengo ningún problema. Todo eso que acaba de decir el pastor, yo estoy, mira, al 100.
No te desatole con el dedo. Este mensaje o de los anteriores, ¿en qué te puede ayudar el día de hoy para que lo que estás aprendiendo sea una verdad en tu vida? Incluyéndolos a ustedes, ¿eh? No crean que porque yo no sé por qué como por acá es así, ay, allá están los pecadores, los imperfectos, nosotros acá estamos ya como en el tercer cielo, ya estamos confiados y seguros. Mis queridos, por ahí hay 2 micrófonos. Quien quiera empezar, ¿quién es el primer valiente? Adelante. Muy bien. Primera persona. Quien vaya a hacer la segunda pregunta de una vez levante su mano o comentario, pueden ser preguntas, comentarios, dudas. Levante su mano para que tengan ya de una vez el siguiente micrófono y así. Matrimonios, yo mira, acá uno de los que más deberían de tener así como, oye, a ver, pastor, ¿cómo le hago siendo esposo? ¿Cómo le hago siendo papá? Adelante, mi querida Marta. Pastor, ¿cómo sé si es proceso en lo que estoy actualmente? O sea, ¿qué me daría? ¿Cuál sería la pista de Dios? A verlo. Ok, el proceso, lo hemos visto, lo vamos a ver todavía más claro, tiene te va a limpiar o te va a perfeccionar. ¿Qué es limpiar? ¿Qué se limpia? La suciedad, el pecado y la consecuencia del pecado. ¿Qué se perfecciona? Las cosas que están correctas. ¿Sí? Si yo estoy en constante chisme, ahora, no es que yo esté metido en chisme todo el tiempo, sino que constantemente me encuentro con personas que estamos generando un chisme. Puede ser una vez a la semana, pueden ser más, pero constantemente me doy cuenta de eso. Eso, el proceso de Dios ahí sería limpiarte, detener el chisme y limpiarte. Limpiar tu boca, como, como de, como de mamá con hijo, ¿no? Y si yo, por ejemplo, ya establecí como buen hábito no faltar los domingos, entonces ahora, Señor, úsame, ¿no? Ahí hay perfeccionamiento y podemos ir mucho más hacia allá, ¿sí? Entonces, si tienes esa duda, ve qué es lo que Dios quiere, o sea, si se trata de pecado y de su efecto, ¿ok? O si se trata de algo bueno, pero que puede ser mejor. Adelante. Ay, yo, pastor, tengo 3 preguntas, pero tampoco quiero que paren el Nos programa. vamos una por una. Rápido. A ver, Hazla en velocidad normal, porque si la hacemos rápido, a lo mejor no te entienden acá. bueno, lo que tú nos pediste fue de dudas que tengamos de las últimas prédicas, ¿de acuerdo? Ah, Ok, sí, entonces la también. primera es, tú nos dijiste que pidamos, tú por ejemplo hablaste de un Mercedes o no me acuerdo de qué coche, por ejemplo. ¿Cómo reconcilio yo eso que me queda claro, estamos pidiendo en base a la palabra? ¿Cómo reconcilio eso con Santiago 4:3 que me dice piden y no reciben porque piden mal para gastar en vuestros deleites? ¿Cómo lo reconcilio? Eh, yo te diría, ahorita creo que habría más cuestiones, pero ahorita yo te daría dos respuestas. Una, que cuando les hablo de ese tipo de cosas, casas, cuentas, todo esto, en primer lugar, ahí está, ¿no? En Joel, que me baso en la palabra. Pero, ¿por qué hago énfasis y aterrizo en cosas muy concretas? Incluso la semana pasada hablamos de cuánto cuesta una casa, ¿no? 5 millones de pesos. ¿Por qué no pides una casa de 15 millones de pesos o más? Es de inicio ahorita, tan solo, diría yo, para empezar a romper ciertas cositas que nos permitamos por lo menos empezar a pensar en eso. Porque estamos tan limitados en nuestros propios
en nuestras propias herramientas que Dios nos dio. Si la palabra de Dios habla de llenar los graneros, entonces, en términos generales, la gente piensa en si acaso un granero y al 25% lleno. Por poner, no se permiten pensar como dice la palabra. Ajá. Pero si yo digo graneros y depósitos, pues a lo mejor la van a salir igual, ¿no? Y algún chavo va a decir, no, pues es que el pastor habló de tener más granos y yo ya no quiero. Entonces, quiero llevarlos a cosas concretas, a cosas con las que vivimos, a que tengan en su mente otros referentes más de lo que se ve. O sea, ustedes ven pasar un Mercedes por la calle. ¿Cuándo se han atrevido siquiera a anhelar uno de esos coches? O el que sea, el que fuera, ¿no? Segunda cosa que lo menciono, que ya lo empecé a mencionar, es ¿para qué? ¿Por qué casas? ¿Por qué terrenos? ¿Por qué no uno? Porque el propósito final de todo esto es dar, 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 dar. Ahora, Dios no quiere que dé y que tú te quedes sin nada. En alguna ocasión en Río hubo una persona que me dijo, yo acabo de dar una ofrenda importante a Río. Dije, gracias a Dios, la di con mi tarjeta de crédito. Dije, no, ¿cómo das una ofrenda de algo que no tienes, que no es dinero tuyo? Digo yo, algún otro hubiera dicho, mejor me callo y que siga sacando de su tarjeta de crédito. Pero no, es dar, es para dar, pero de lo que Dios nos da, ¿no? Y en la medida en la que vayamos dando, Él nos va dando más y todo eso se traduce en fruto. La segunda, en Joel vimos que Él va a derramar su espíritu a toda carne. Sí, Mi duda es, ahí dice a toda carne, pero en el Nuevo Testamento claramente vemos que es a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre. ese es el mismo principio de Juan 3:16 y de muchos otros. Él llama a todos y pocos son los que sí. Ese es el mismo principio. O sea, Dios tiene en cuenta a todos. Quienes sí, y entonces ahí ya hemos aprendido Juan 3:18, cómo es la elección. Y la elección es cada uno de nosotros. O sea, entramos en esa conexión. Nosotros no venimos a pactar con Dios. Nosotros venimos a decirle a su pacto, sí. Él quiere que todos, yo me incluyo. Yo me meto en la fila, ¿no? Yo digo, de aquí soy. Yo soy, por eso les he dicho, pregúntate si eres de los elegidos. Porque si hoy te doy 5 características de un elegido y tú no tienes ninguna, pues a lo mejor no te importa y te vas y dices, ay, yo, con que vaya de vez en cuando, de eso se trata la vida. Olvídate tú la vida cristiana, la vida. Pues, tú te metes en el llamado que Dios hace, ya sea de salvación, ya sea de bendición, de prosperidad, de su Espíritu Santo. Yo escucho, yo escucho, yo escucho que están regalando dinero en algún lado. ¿Qué haces? Ahora, aquí es mucho mejor. Yo escucho que Dios está dando algo, yo voy, yo voy. Me dicen que es a las 4 de la mañana, yo voy, me vale gorro, yo voy. Si Dios está dando algo, yo voy. ¿Me explico? Y la tercera, de ahorita, sí, Dios, eh, de hecho ayer lo estábamos viendo en el discipulado, la parte del juicio que pone Dios, ¿no? Sobre el tsunami, hablábamos, ¿no? Del tsunami de 2004, en fin. Pero también tú lo mencionaste, también hay pueblo de Dios en esas naciones y el juicio arrasa con todo. Eso no lo sabes. Precisamente por eso mencioné esto. En esos terrenos, en ese terreno es similar a lo de quién es salvo y quién no. Yo les decía la semana pasada, no, si el Señor nos arrebatara, lo que dice la Escritura es que están dos en una cama y uno se va y el otro se queda. Ahora, eso dice, hasta ahí llego. ¿Quién? No sé, ¿no? Entonces, en su sabiduría, traté de decirlo, pero como iba a mucha velocidad, en su sabiduría, él sabe, como en la pandemia, nosotros podemos decir,
No, el gobierno lo dice. Bueno, las personas, es que no debieron de morir. Sí entiendo de alguna manera por qué dicen eso, ¿no? Por negligencia del gobierno, de los médicos, de lo que tú quieras. Sin embargo, ¿se acuerdan aquel mensaje sobre la flecha? En una batalla, ¿no? Ahí dice literalmente, este cuate lanzó la flecha así como cuando ibas a la feria y le querías dar al globo y lo mandabas para arriba, ¿no? Y le cae, y traía su armadura y todo, y ¡pum! Le cae exactamente. Dios es el dador de la vida y de la muerte. Otra vez, nadie se puede burlar de él. O sea, hasta allá llega su sabiduría. Hasta allá. ¿A quién se va a llevar la pandemia? No tengo idea. Solo él sabe. Buenos y malos. ¿Cómo sé quién es bueno y quién es malo? Es que iba a la iglesia, pues aquí también vienen a la iglesia. Y de acuerdo a lo que dice la escritura, unos son trigo y otros son cizaña. No sé. Ya ese terreno ya no lo sé. Pero, miren, Dios me acaba de dar algo. Se los voy a compartir de una vez. ¿Cuántos de ustedes se han preguntado por qué Dios no dejó entrar a Moisés a la tierra prometida? ¿No? O sea, nada más por una cosa de que se enojó. No. Lo voy a desarrollar más adelante, pero les voy a decir lo que Dios me dijo, porque yo le estaba preguntando, oye, ¿qué onda? ¿Por qué eres así con...? Y me dice, mijo, tú me vas a entender esta. Diga, a ver, ¿cómo? Me dijo, cuando llegues al cielo, yo dije, ay, ya. Me dijo, pregúntale a Moisés cómo son 40 años de reclamos, de críticas, de traiciones, de 4 millones de personas. Me dijo, ¿verdad que me lo entiendes, mijo? Le dije, perfectamente. Yo llevo 20 años, con poquitos. Yo voy a más, mucho más. 40 años de servir amorosamente, desinteresadamente a personas ingratas, criticonas, quejonas. ¿Cómo crees que le cayó a Moisés cuando le dije, mijo, ya vente para acá? Dijo, papá, gloria a ti, ¿no? Oye, pero la tierra prometida, no, la que tengo acá está mucho mejor. ¿Qué dijo Moisés? Papito lindo, gracias. Ya estaba con la renuncia aquí en la mano, pero gracias. ¿Sí me explico? Y tiene que ver con lo de hace rato, porque nos aferramos demasiado a esta vida. Tenemos que aspirar, fíjate, allí hay otra respuesta de lo primero. Tenemos que aspirar a pasar en esta, o sea, vamos de paso, fue lo que les escribí. Nadie se va a llevar nada. Pero ¿por qué vivir escasamente? Debemos aspirar a que Dios, a tener todo lo que Dios nos da, toda la riqueza que nos quiere dar papá, pero sin aferrarnos a nada de eso. Nos vamos al cielo. Y aunque tu papá y mi papá nos hiciera más multimillonarios que Slim y todos esos, al final lo que él tiene para nosotros es infinitamente mejor y mucho más. ¿Ven hacia dónde vamos? Todavía no estamos allá, pero vamos hacia allá. O si queremos, hoy mismo podemos estar en ese. Adelante, mi querida Andy. Eh, va más o menos en la Perfecto. línea ¿Quién que sigue? No, es cierto. va más o menos en la línea que decía Martita Ajá. acerca del castigo. No sé si, bueno, o sea, sí del juicio. Me gustaría que pudieras ahondar un poco en lo del ataque espiritual que ves que platicábamos la semana pasada. O sea, ¿cuándo es realmente? Sencillo. ¿Puede haber ataque espiritual, como lo hemos visto en las películas? ¿Los hay? Sí, sí los hay. Bueno, y deformados y hablando con voces. Sí, sí los hay. ¿Pueden pasar? Nos pueden pasar. A mí me han pasado. Pero el ataque espiritual principal, porque ¿cuál es el arma principal del diablo? La mentira. El arma principal del diablo es hacerte creer una mentira. Ese es el principal ataque espiritual. Hacerte creer una mentira para que dudes de la verdad de Dios. Por eso a nosotros tendríamos que estar como frijoles en comal saltando del miedo de que tú todavía sigas cayendo en las mentirotas del diablo, conociendo la verdad. O sea, si yo soy su creación, si Él me formó y si Él me dice, eres maravilloso y eres
eres lo mejor. Salmo 139, y pasa alguien y me dice, ay, está re feo. Y entonces empiezo, ay, no, estoy re pelón. Ay, ya me digo que estoy pelón. Ahí, eso tú no lo ves como un ataque espiritual, pero el diablo te está metiendo una mentira por medio de alguien. Ahora, la está poniendo muy sencilla. Cada quien tiene que ubicar qué mentiras está creyendo. Cuando ya conoces la verdad, ahí es donde tendrás que estar, no puede ser esto. Ataque espiritual, creer las mentiras del diablo. Lo otro es como, el término posesión no existe en la Biblia, pero es como lo que vemos en las películas, alguien que está fuertemente dominado por muchos espíritus. O sea, gracias, está bien, pero yo me refería más acerca de, por ejemplo, lo de la semana pasada que comentaba con los de la alabanza, de la actitud y todo, y que era un ataque espiritual y que tú decías, bueno, ¿qué tal si no? ¿Qué tal si es Dios? Ahí, ¿cómo saber si es un ataque o si es Dios o si es los dos o si no Si es no nada? estás creyendo una mentira, ahí ya tienes alto porcentaje de que Dios está tratando contigo. Déjenme les pongo rápido un ejemplo que viví en la última semana de septiembre, cuando todavía estaba acá a Alice y Junior. Eh, He tenido la bendición de que, bueno, yo tengo que llevar mi coche a la verificación al Estado de México porque trae placas del Estado de México. Entonces, el más cercano centro de verificación está en esa. Ustedes van a decir, uff, qué lejos, sí, pero no está tan lejos. Y voy ahí porque mi querido Felipe tiene un amigo que es el gerente de allá. Entonces, llevo varios años llevando el coche para allá y siempre llegaba y ahí estaba la filita, entonces yo llegaba y preguntaba por el amigo y entonces me decía, ay, pásale por acá, ¿no? Y entonces yo así muy como VIP, ¿no? Y ya luego dije, me voy a portar un poquito más cristiano, no vaya a ser que me pase algo. Entonces llegaba en los primeros días del mes o en las primeras 2 semanas del mes, que no había fila, de todas maneras llegaba por acá, me decía, sí, pásale, no sé qué, ya, éntrale. Pero no había fila, ¿no? Realmente no había fila. Y así estuve varios años portándome bien para no hacer ahí mal uso de la palanca. Y además, todas las veces pasaba mi coche sin ningún problema. Bueno, por las cuestiones que les he estado platicando, no pude llevar mi coche antes. Además estaba Alicia, que me hacía que le cocinara y que le planchara, y ya saben, todo eso con la suegra, portándome bien. Entonces, no tuve ni dinero ni tiempo más que llevar el coche en la última semana de verificación hasta ahí. ¿Cómo están los centros de verificación? Atascados. Y dije, bueno, ahora sí voy a hacer uso porque. Y me fui tempranito, ¿eh? Y llego, y entonces la misma persona que me recibe siempre. Pero yo ya estaba en todo esto. Y entonces llego y le doy mis papeles. Me dice, sí, claro que sí. Fórmate. Yo así, ¿me formo? Eh, sí, fórmate. Voy para allá. Ahorita voy para allá. Dije, ok. Hoy la mecánica es diferente. A lo mejor hay otros elementos por ahí que tenemos que sortear. Entonces voy y la filota, aparte son de autos, ¿no? Entonces la filotototas, allá. Pues voy, me formo. Me traigo mis papeles, ¿no? Y entonces veo que este cuate va con su diablito esos eléctricos, porque las filas son larguísimas, y lo veo que va pasando y ya así, en el coche, ¿no? Y brum, se va. Y brum, y así va, y total que nunca se detuvo. Hora y no sé cuánto para llegar a donde tenía que. Me dice, la 1, entro y la que estaba más llena. En eso yo estaba, ok, señor, bueno, ya cuando vi que no iba a pasar por mí, dije, señor, ok, está bien, no hay problema, tengo el tiempo, y entonces llego y veo la fila, me manda a la 1 y es la más llena. Digo, ay, no, pues, ok, señor, ok, estás aquí, ¿no? Y entonces me empecé a dar cuenta que era como un día de examen. Porque está la prueba cuando te va moldeando, pero está la prueba cuando ya tienes que contestar bien el examen. Dije, ok. Pues nunca lo vi como un ataque espiritual. Ay, el cochino diablo le está metiendo cosas a ese, ¿no? No, es un día que bueno, ya pago, sale mi coche, estoy esperando ahí a que vengan a ponerle la calcomanía, que siempre había sucedido así. Llega el otro señorcito, llega y me dice, no pasó.
Digo, ¿cómo crees? Y entonces, ¿ahora qué tengo que hacer? Pues tiene que llevarlo a su mecánico y luego digo, oiga, señor, no sabes, yo iba hasta lejísimos. Dice, bueno, aquí tenemos un mecánico, pero le tiene que pagar no sé cuánto. Dije, no, pues de una vez, y ahorita lo ajusta. Digo, pues sí. Digo, pero ahorita que termine, ¿qué? Dice, pues se tiene que volver a formar. Dije, aquí ya es otra cosa. Aquí ya Dios está haciendo algo. Bueno, pues lo hizo, o sea, me costó más, me fui a formar, la cola estaba más corta o más larga. Larguísima. Finalmente llego, ya pasa el coche y cuando salgo de ahí se prende un foco de ese que es como del motor. Digo, ahora ya me lo amolaron. Pero en todo eso, ¿qué pudo estar trabajando Dios conmigo? ¿Qué pudo estar viendo si ya estaba desarrollado? Paciencia, humildad, todo lo que ustedes quieran. A ver si no me enojo, a ver si no exploto, a ver si no digo que es el diablo, corromperme, una lana, haberle ofrecido una lana. Le hubiera tenido que hablar a Sergio porque ya no tenía más que lo que tenía para lo que me cobraron ahí del ajuste que le hicieron. ¿Sí? Ahora, ¿dónde puedes ubicar eso? Bueno, ahí está la palabra de Dios, pero también por eso no vale el que vengamos cada domingo a hacer como que Dios, como que aprendemos algo. Esto tiene que ser una relación diaria, donde tú vas reconociendo que tiene su firma lo que está pasando, ¿sí? Es su plan. Y ahí vas adquiriendo discernimiento, qué sí es de Dios o qué no es de Dios. Pero aún, y eso lo veremos después, aún puede ser el diablo atacándote y va a ser el plan de Dios para ver cómo enfrentas esa cuestión. O sea, las experiencias que nosotros vamos teniendo, si realmente tenemos una relación con Dios, todo cuenta, todo cuenta. ¿Se acuerdan del mensaje, el hilo conductor del mensaje de la serie de Esther? ¿Cuál fue? ¿Y qué quiere decir la providencia de Dios? Él está en absoluto control de todo. Todo lo que te pasa diariamente, todo, hasta el más mínimo detalle, Dios está detrás para probarte, para perfeccionarte, para hacerte crecer. Todo, en absolutamente todo. Adelante, por favor. Dos más, a ver si nos da tiempo. Felipe, acá. ¿Ok? Sí, ya suena, ya se oye. General de Dios que nos lleva a la santificación, bueno, trabaja con nosotros para la santificación, el perfeccionamiento, y que al final dices que Él nos glorifica y que esto va a ser en el cielo. En el Salmo 91, donde dice que estamos en momentos de angustia, Él nos librará y nos glorificará. ¿Eso se refiere a lo mismo? Bueno, lo que pasa es que la palabra gloria tiene distintos usos y sentidos. Por ejemplo, gloria puede ser alabanza, gloria puede ser peso, gloria puede ser esplendor, puede ser la gloria de una persona o puede ser la gloria de Dios. Entonces, que Él se glorifique en nosotros es que Él muestre su poder, su esplendor, su abundancia, su riqueza en nosotros. Acá lo que estoy mencionando es ya el estado, la condición eterna, de glorificación. O sea, ya no va a haber carencia de nada, ni en nosotros ni en nuestro entorno. ¿Sí? Adelante, por favor, Felipe. Adri. Sí, también lo mismo con eso del ataque espiritual. Es que al final, si Dios es el que tiene el control de todo, ¿de qué nos sirve saber si es un ataque espiritual? Por ejemplo, con Job, vemos que con Job Dios utilizó a Satanás o le permitió a Satanás, que podríamos decir que ese sería un ataque espiritual, para que hiciera todo eso, para que perdiera sus ganados, para que matara a sus hijos, para que se enfermara. Entonces vemos, al parecer, creo yo, que casi todo lo que le pasó a Job fue Satanás. Entonces, yo la pregunta es, ¿de qué me sirve saber o qué tengo que hacer? O sea, ¿de qué me sirve saber si es un ataque espiritual o no? O si a eso se le llama ataque espiritual. Porque digo, al final fue Satanás quien estuvo haciendo eso. Y si Satanás solo actúa dependiendo si Dios se lo permite,
Entonces, por eso digo, ¿cómo nunca vemos a Job expulsando al Satanás o reprendiéndolo o haciendo eso, sino que estaba en su meditación, ¿no? Entonces, esa es mi pregunta. ¿De qué me Sí, sirve es muy saber? buena, es muy buena tu pregunta. Y por eso, y yo primero, otra vez, volvería al tema del ataque mentira contra verdad. O sea, ahí sí te sirve saber que es alguien más. Luego, en esa misma línea, si viene, o de dónde viene, de quién viene. Porque en Efesios 6 dice, tu lucha no es... Entonces, tu mismo esposo te puede desanimar. O sea, tu mismo esposo puede ser el medio por el cual te meta una mentira. Que te desanime, que te enoje, que te entristezca, que te haga desistir de los caminos de Dios. Pero entonces ahí te sirve, porque dices, no es Cristo, es alguien más que está usando a Cristo. De inicio no me voy a enojar con Cristo. Segundo, ya te descubrí. 1, 2, 3 por este chamuco que está aquí atrás de Cristo. ¿Sí me explico? Ahí te puede servir. Ahora, también está todo ese tema de si nosotros podemos experimentar manifestaciones extrañas, ¿no? Eh, no sé ahorita, pero vamos a pensar, yo creo que vamos a llegar a esos momentos. Tienes una experiencia con algún ser espiritual, y dice la escritura que puede disfrazarse de un ángel de luz. ¿Cómo saber si sí o si no? Que se te está presentando, ¿no? ¿Es un clon o es de verdad? O sea, hay ciertas circunstancias donde sí se necesita. Por ejemplo, ya les platiqué yo alguna vez cuando se me prendió la computadora sin pila y sin, ¿no? Yo obviamente me pararon los pelos que no tengo, pero yo de inmediato supe qué era lo que estaba pasando y supe qué hacer. No reprendí, me fui de rodillas y le pedí perdón al Señor. Porque dije, aquí yo abrí una puerta y ya les estoy dando autoridad. Bueno, entonces me refiero a que entonces el ataque espiritual realmente se va a manifestar en mentiras, ¿no? O sea, que vaya en contra de lo que dice Esa es la una. verdad. Y la otra es una manifestación como eso de que vemos en las películas, ¿no? Que se prenden las luces, que Esa es otra. es otra. Pero me refiero a, por ejemplo, en mi proceso, porque también podría ser que Dios permita a través de otra, no sé, como, o sea, sí, también podría haber ahí una manifestación espiritual o un ataque Por espiritual. eso te acabo de mencionar Por eso, o nada más serían esas dos No, donde yo hay varias. identificaría. Ahorita te Ujú. mencioné como 4. Y la última que te mencioné es esa. O sea, hay una manifestación espiritual ahí fea en lo de la computadora. Pero yo supe qué tenía que hacer. No reprender. O sea, no era, lárgate espíritu de la computadora, ¿no? De electricidad. Yo sabía. Y entonces yo sabía cómo estaba, qué había en ese momento en mi vida. Y entonces supe que no tenía que enfrentarlo, sino irle a pedir perdón al Señor. Porque él estaba usando eso para decirme, oye, jalarme las orejas, finalmente, ¿no? Ahora, porque yo sabía que estaba mal con el Señor, que eso es lo que les estoy diciendo acá. El problema no es que estemos mal, el problema es que queramos hacer creer que no estamos mal, que nos demos a tole con el dedo nosotros y que en eso engañemos a Dios. Y yo estoy bien. No, yo sabía que estaba mal. Se me presenta esa, ya ni te digo que te largues en el nombre de Jesús, porque sé que esto Dios lo está dejando que me asuste, que me jale las orejas para yo corregir mi camino. ¿Sí? Una más y terminamos. Pastor, ¿puedo acelerar? ¿Sería correcto acelerar el proceso de limpieza? Los procesos, te voy a recomendar a un doctor de grado que conozco, que algo así. Los procesos no se pueden o sea, no se debe ni apresurar ni atrasar. Podrías a lo mejor interferir, atrasándolos o acelerándolos. Piensa en el pan, en la tostadora. Si lo sacas antes o si lo sacas después.
Yo te diría que en términos generales es peor atrasar los procesos. Porque si tú dejas el pan, el pastel, se chamusca. Si lo sacas antes, tal vez todavía tienes chance de meterlo. Pero si lo dejas ahí, por eso, y aprovechando esto y cerramos, piensa en todos los que llevan más de 2 años en el Señor, de recibir palabra. ¿Ah? Algo mal está pasando si no están en la cocción adecuada. Servicio, entrega, dedicación, todo lo que dice la Escritura. Si no está pasando lo que tendría que pasar después de por lo menos 2 años, ustedes ya llevan más de 2 años y no retienen, no memorizan, no sirven, no están en el camino que Dios quiere que estén, o no son, o se están pasando de tueste. Y ahí hay algo que hay que corregir. Ahí es cuando Dios tiene que romper, destruir para volver a hacer. ¿Lo puede hacer? Claro, pero necesita tu arrepentimiento real. Necesita que tú digas, yo ya no quiero seguir viviendo así. Haz en mí lo que tú tengas que hacer, porque yo ya no quiero más esto. Yo ya aprendí que tú eres amoroso, pero también eres un Dios justo. Y yo no me quiero burlar de ti. Yo no quiero vivir como que sí soy y no soy. Haz de mí, haz conmigo lo que tú quieras hacer. ¿Quién le puede decir de ustedes eso a Dios? De manera honesta y real. Bueno, entonces, con esto terminamos, Padre, nos estás escuchando.